gran diferencia en ser hijos de Dios. Aleluya. Y nosotros somos hijos de Dios. Amén. En el tema, pues, yo creo que se va a ir resaltando. Bueno, tomando en cuenta esto, yo me hice una pregunta. La ciencia, la filosofía han determinado de que el hombre no nace malo. Ningún hombre, ningún ser humano nace malo. Ningún hombre. Lo revisé en la Biblia también porque aquí venimos a una formación espiritual y me encontré también que coincide con la sabiduría humana. La Biblia, Dios dice de que el hombre no nace malo. La maldad y el bien es una decisión personal. Y yo me hice una pregunta. ¿En qué momento el hombre se hace malo? Yo quiero, en esto que voy a desarrollar, encontrar ese punto donde el hombre, quiero que todos retrocedamos, ¿verdad? Hacia ese punto donde decidimos ser malos, donde decidimos vivir una vida equivocada, o donde decidimos tener una vida llena de rectitud, agradable a Dios. Quiero capturar justamente ese momento en específico, el que quiero capturar con lo que yo traigo desarrollado, y espero que a través de la guía del Espíritu Santo pues pueda lograrlo. Este mensaje no es para motivarlos, este mensaje es para que ustedes puedan reflexionar. Amén. Reflexionar acerca de lo que nos sucede en nuestra vida. Gloria a Dios. Por lo tanto, entonces, el hombre, vamos a decir entonces, no nace mal. Va a depender de una decisión en particular. Traigo pues unos versículos que encontré y nos vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 2 y versículo 9, primeramente. Mi mensaje va a ir orientado a una lectura de los pasajes donde habla acerca del bien y del mal, ¿verdad? O de lo bueno y de lo malo. Luego hice un trabajo de análisis, no lo copié de internet ni nada por el estilo, yo lo escribí con mi propia mano, que es un resumen de todo lo que yo quiero agregar. Luego tendré mi capítulo y mis versículos de sustento del tema que quiero desarrollar, y lo desarrollaremos, ¿verdad? Así va a estar distribuido. Amén. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9 dice, yo lo estoy leyendo en una versión diferente. Esa aquí va a parecer un poco diferente. Me gustó la versión NTV, porque es bastante clara y quiero que se adapte al modo de hablar de nosotros en la actualidad. Bien, dice, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, siguiente lectura. Génesis capítulo 3, versículo 4. En el versículo 4 dice así. Creo que ya ustedes han leído este capítulo y yo lo estoy leyendo la parte donde habla sobre el bien y el mal. Dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Aquí fue cuando fue tentada, ¿verdad? Cuando fue embaucada la mujer. Dios sabe, en cuanto comas del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Hay separación, ¿verdad? Bien. En el siguiente lectura dice capítulo 3, versículo 22. Luego el Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Ahí pues hacemos una pequeña pausa. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Entonces vemos que en estos versículos del Génesis, en el desarrollo de los seres humanos,
se habla acerca del bien y del mal. Ya estaba, fue una elección, ¿verdad? Entonces Dios prácticamente desde el inicio, el libre albedrío no es hacer lo que nos dé la regalada gana. No es eso, no es exactamente eso, es libertinaje. Pero el libre albedrío es prácticamente la elección que tenemos como seres humanos, es la libertad que Dios nos proporcionó, ¿verdad? En elegir entre el bien y el mal. Y entonces aquí prácticamente sustentado con la Biblia, determinamos de que Dios así lo dejó, que no ha existido, los científicos no han encontrado ningún gen de maldad. No hay un gen de maldad, no existe. Los psicólogos no han encontrado ninguna fuente de herencia o de cosas que active la maldad. No, es la maldad simplemente, no es algo que ya nacemos con ella, no la heredamos de nuestros padres. No le heredamos de nuestros padres, sino que es una elección, lo vuelvo a repetir ahí. Porque no sé si ustedes han observado, los niños, pues, en nuestro crecer siempre se repite desde la creación. El hombre siempre fue santo desde el inicio, ¿verdad? Pero luego al ser desobediente pecó y se contaminó del pecado y de la maldad, al ser influenciado. En el proceso de crecimiento de los niños va a ver usted que hay una gran inocencia. No existe maldad ni nada, está neutro. Pero a medida que él va creciendo, va entrando al desarrollo de la razón, entonces él va decidiendo qué ser. Y es bajo la influencia y la educación de los tres pilares, ¿verdad? Que él va a ir adquiriendo ese tipo de cosas. Y luego llega a un punto, y es en ese punto que yo quiero capturar, donde él decide a qué lado ponerse. Bien. Aleluya. La lectura de lo que yo escribí anteriormente. Desde un inicio, el hombre experimentó lo que es bueno y lo que es malo. También fue advertido y también fue influido a hacer el mal. Definamos los términos de este tema. El primer término es bueno, desde el punto de vista espiritual, porque desde el punto de vista humano lo bueno varía mucho, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al grupo social en que estemos, de acuerdo a nuestra propia opinión, porque como por ejemplo en los países disque desarrollados, ¿verdad? Ya el homosexualismo es algo bueno, que no se puede tocar, ya lo miran como algo natural, entonces lo han considerado como una actitud buena. En la escuela le dicen que es bueno que él decida qué sexo ser o qué ser. Entonces va a ver usted que de acuerdo al desarrollo de la sociedad, lo bueno va a variar, pero lo bueno del ser humano, pues aquí no nos interesa, sino que nos interesa los conceptos de bueno a nivel espiritual, respaldado por Dios. ¿Qué es bueno y qué le agrada a Dios? Amén. Y qué es malo y qué le desagrada a Dios. En eso queremos enfocarlo. Entonces, ser bueno desde el punto de vista espiritual, ser bueno espiritualmente implica vivir en armonía con un poder superior o valores más grandes que uno mismo, a través de acciones como la compasión, la bondad y el servicio. Amén. Eso determina una persona buena. Malo, desde el punto de vista espiritual, ser malo puede implicar una falta de conexión con lo trascendente o una oposición a lo bueno, manifestándose a través de acciones perversas como el egoísmo o pensamientos destructivos. Eso es maldad, ¿verdad? Es lo malo. Desde la creación del hombre, la humanidad ha usado el libre albedrío para elegir entre lo bueno y lo malo, dividiéndose en dos grupos. Y Dios ha visto cómo el hombre ha elegido el mal y cómo se aleja de su presencia. Y ha tomado su propia vida para decidir y vivir por sí solo, llevándolo a un mundo de perdición desenfrenada y transgrediendo lo divino de Dios mismo. Dios, en su infinita misericordia, ha intervenido para inclinar la balanza del bien a favor del hombre, no a favor de él, ¿verdad? Sino a favor del hombre. Él ha tenido que intervenir porque el ser humano se ha creído más listo que Dios y ha tomado su vida y ha querido dirigirla por sí solo. Pero cuando el hombre dirige su vida por sí misma, va a ver que siempre termina en un desastre. Toda la vida termina en una aflicción. Toda la vida termina en desesperación, y justamente ahí es donde nos acordamos de Dios. Pero no en el proceso de nosotros llegamos hasta ese punto. Y eso es lo que yo quiero capturar. Como primer medida, Dios reinició la humanidad buscando justos entre los perdidos, funcionando esto de forma temporal,
porque el hombre con su necedad y su debilidad es fácilmente influenciado por las fuerzas del mal para hacer lo malo y lo que no le agrada a Dios. Ya que estamos hablando del diluvio, ¿verdad? Llegó a tal grado la necedad y la maldad del hombre que Dios tuvo que intervenir directamente y destruir prácticamente la humanidad. Y si ustedes leen el libro de Génesis, está viendo que Dios se molestó tanto, se arrepintió de habernos creado, se arrepintió de su propia creación, se arrepintió de esos hijos perfectos que había creado, de ver la maldad con la que el hombre se estaba dirigiendo y estaba gobernando este mundo que le fue heredado, ¿verdad? Entonces decidió destruirlo, pero encontró un justo en medio de los millones de personas. ¿Y quién fue? Fue Noé, ¿verdad? Y su familia. Y me gusta lo que el pastor siempre dice. Yo sí, he leído y sí creo que el verdadero justo ahí solamente era uno, era Noé. Pero Noé era un patriarca bastante respetado, bastante sabio, y lógicamente su familia, sus yernos, se sometían, y en ese tiempo era someterse, y él los guió, y él, como él tenía la responsabilidad de su familia, él los arrastró, ¿verdad? En la bendición que Dios le dio, en las oportunidades que Dios le dio, entonces ellos fueron salvos. Ellos fueron salvos gracias al único hombre que encontró Dios en ese momento, que fue Noé, que él agradaba a Dios con todo lo que él hacía, ¿verdad? Como segunda medida, para inclinar la naturaleza pecaminosa del hombre y para mostrar lo equivocado que siempre hemos estado frente a nuestra propia opinión de grandeza, se le fue entregado a los israelitas la ley. Los israelitas, pues, fue un grupo social, vamos a decir así, ¿verdad?, de personas que Dios escogió para él, para ser dirigidos por él, para ser gobernados por él. Y luego estaba el resto de la humanidad. Aleluya. Pero este grupo era bastante necio, desobediente, querían hacer lo que ellos querían, eran desordenados, entonces se les dio la ley. Ahora bien, ¿para qué sirve la ley? Esto lo van a encontrar en Gálatas capítulo 3, el versículo 19, ¿verdad? Pero ¿para qué sirve la ley? Para revelar el carácter santo y justo de Dios, para guiar al pueblo de Israel y apartarlos de las demás naciones, para exponer el pecado, crear orden y promover un medio de reconciliación hasta la venida de Cristo. Ese era el propósito de la ley, ¿verdad? Pero ellos todavía siguen incrustados en la ley y no aceptaron a Cristo como Hijo de Dios, ¿verdad? Y como el Salvador del mundo. Aleluya. Bien, las leyes, o sea, Dios nos da un ejemplo solamente para agregar, nos da un ejemplo que cuando mira que vivimos en un mundo de desorden y Dios, como es un Dios de orden, entonces Él creó leyes y reglas de cómo vivir. ¿Por qué? Porque el hombre creía que en lo que él hacía todo estaba bien. Pero para exponer realmente el carácter pecaminoso o el pecado que ya que portamos por la desobediencia, ¿verdad?, que anteriormente se había tenido, entonces Dios crea las leyes para que el hombre pueda diferenciar, justamente para eso sirven las leyes, para diferenciar entre lo bueno y lo malo, y para eso sirven las reglas. Digamos, en las leyes humanas también, ¿verdad?, hay reglas de cómo vivir y se nos dice qué hacer y qué no hacer, y cuando nos equivocamos, pues nos proporcionan un castigo. Y cuando queremos vivir en armonía, pues tenemos que respetar justamente esas leyes que ya los seres humanos han implementado. Dios lo mismo hizo con los israelitas, dando él prácticamente el ejemplo, ¿verdad?, de cómo la humanidad iba a ser dirigida de una forma bastante correcta. Pero el punto central, pues, del desarrollo del tema está en una historia que me llamó mucho la atención y que siempre se ha utilizado para hablar acerca de lo que es... bueno, yo esto lo vi en un manual que el pastor me regaló para aprender un poco acerca de lo que es las finanzas, ¿verdad? Y ahí encontré justamente esta parte donde se habla acerca de la ofrenda. Y habla acerca de la historia de lo que es Caín y Abel. Entonces nos vamos a dirigir ahora al libro de Génesis, siempre capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 26, ¿verdad? Va a empezar la lectura y el desarrollo ya central de lo que es el tema. Y dice, yo siempre lo voy a leer en una versión diferente, ¿verdad? Ahí, disculpen. Ahora bien,
Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó, ahí hago la pausa, ¿verdad?, algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Para que después me ayuden a hacer bien la relación que quiero hacer aquí. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primera cría de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Ahí también pongan atención. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Eso hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Pausa aquí y llegamos a una relación. En primer lugar, estos dos hermanos gozaban de la gracia de Dios. Dios los amaba, y en la actualidad sucede eso entre las familias. Uno ama a sus hijos, pero a veces tiene una cierta inclinación hacia uno, ¿verdad? Porque mira cierta gracia en ellos. Y a veces no aprueba uno y desaprueba al otro, pero eso no significa de que no lo aman, ¿sí o no? Como padres, ¿verdad? A todos los amamos, pero a veces desaprobamos la conducta, ciertas conductas que tienen nuestros hijos. Aquí pasó lo mismo con Dios. Amén. Abel, Caín, hicieron algo bueno, que fue ofrendar a Dios. Dar un poquito, dar honra a Dios de lo mucho que les había dado. Dice que Caín, pues él se dedicaba a cultivar la tierra. Y cuando llegó al momento de la cosecha, presentó ofrenda. Pero ahí literalmente dice que Caín solo presentó algunos de los frutos que él ya había producido. Mientras que Abel presentó lo mejor de lo mejor. Ahora bien, los dos hicieron bien. Pero ¿por qué Caín fue rechazado? ¿Y por qué Abel fue aceptado? Y yo me quedé pensando ahí y dije yo, ¿qué pasó ahí? Ahí hay algo. Y dice que Caín se enojó mucho. Caín se enojó mucho. Pero no solamente fue rechazada la ofrenda, sino que también fue rechazado él mismo. ¿Por qué? Porque Dios mira las cosas de una forma diferente. Amén. Caín simplemente dijo, bueno, le llevo algo al Señor. Agarró cualquier cosa, sin ningún tipo de pasión, de preparación, y lo puso en el altar y dijo esto es. Pero aquí es donde yo encontré la diferencia. Abel lo hizo diferente. Abel agarró lo mejor, lo crió, le dedicó tiempo, lo preparó de una forma especial, lo hizo con una pasión. O sea, la diferencia ahí fue la pasión. Lo hizo con pasión, lo hizo con amor, lo hizo con ternura, lo hizo sin desinterés, simplemente lo hizo por agradar, lo hizo por amor. Mientras que Caín lo que buscaba de repente era otra cosa. Caín lo que buscaba no era gracia, Caín lo que buscaba era como favor, buscar el favor de Dios, salir del compromiso, como dice el pastor, salir del compromiso, hacerlo por hacerlo porque, está bien, así se agrada a Dios. Entonces aquí está la diferencia. A veces no se trata de la cantidad, sino se trata con la pasión con que nosotros lo hacemos. Y ahí tenemos el ejemplo. Ahí tenemos entonces el ejemplo, ¿verdad? De la mujer, ¿verdad? Que ofrendó una moneda, ¿verdad? Y Jesucristo la vio. Ella simplemente dio todo lo que tenía, pero no se trataba de la cantidad realmente, sino que se trataba con la pasión. Porque Jesucristo lo que pudo percibir fue la pasión y la entrega de ella de colaborar con la misión, de hablar acerca del ministerio de Dios, el ministerio de Jesucristo. O sea, esa pasión, ¿verdad? Y entonces ahí vuelvo a resaltar que no se trataba de otra cosa, de que los frutos estaban malos, estaban podridos. Tal vez eran buenos frutos, tal vez era algo bueno de la cosecha, simplemente que él no le dedicó tiempo para que eso fuera especial, porque Dios lo que vio en él fue otras cosas, fue un interés, vio vacío, o tal vez no vio nada, simplemente vio un vacío, mientras que en Abel
Se llenó de gracia porque sí vio pasión, vio amor, vio entrega. Y entonces esa fue justamente la diferencia. Pero ¿qué pasó aquí? A mí lo que me llama la atención mucho fue la reacción de Caín. Y justamente casi a diario nosotros nos ponemos justamente en ese punto, en la reacción de Caín. Caín, ¿qué dice la Biblia? Dice que se enojó y se entristeció. Pero ¿qué pasó? Cuando nosotros somos rechazados o cuando alguien nos hace daño, tenemos justamente ese espacio que quiero capturar. Tenemos un momento donde nosotros ceñimos el rostro, ¿verdad? Nos endurecemos, que prácticamente nos endurecemos ahí, ¿verdad? Nos endurecemos y quedamos así como que en silencio. Y esa fue la reacción de Caín. Se puso en ese momento y se molestó. Y Dios pudo percibir el enojo de él. Aleluya. Y él se quedó en esa pausa, enojado. Muy, pero muy molesto, enojado y dañado, porque no había sido aceptado. Desde ahí ya era una confirmación de que él no lo estaba haciendo por amor ni pasión. Y no lo hacía por agradar, lo hacía para conseguir algo. Y a veces, muchas veces nosotros en nuestras vidas, o cuando estamos aquí en iglesias, hacemos cosas para conseguir algo. Y por esa razón muchas veces nos decimos, ¿por qué el hermano es más bendecido que yo? ¿Por qué? Porque el hermano se esforzó más. El hermano lo hizo con mayor pasión y no lo hizo para pedir algo a cambio. Simplemente lo hizo por amor, por agradar, por quedar bien con Dios. En la otra parte, ya en el versículo 6 dice, y esta parte creo que es la parte más importante, porque aquí pues Dios nos da una sabiduría enorme, creo yo, que debemos tomar en cuenta. Dios le dice, ¿por qué estás enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves decaído? Serás aceptado. Vuelvo a repetir esta. Serás aceptado si haces lo correcto. Si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¡Santo! Aleluya. Ahí está. Dios no le pregunta a Caín. Estas preguntas no se generan porque Dios no sabía. Dios ya sabía. Pero quería saber la respuesta de él. Y creo que a veces Dios nos pregunta cosas, pero quiere saber la respuesta de nosotros. Hablaba con el pastor de que quería encontrarle algo bueno a la mentira, porque muchos los seres humanos hablamos de las mentiras piadosas, ¿verdad? Yo sinceramente quería encontrarle algo bueno para traerlo como ejemplo a la mentira, porque muchas veces decimos, no, pero es que yo mentí, es una mentira piadosa, era para proteger el corazón y el alma de fulano de tal. Pero no, la mentira es mentira, porque la mentira es la herramienta que usa Satanás para poder envolvernos, así cayó Eva, a través de la mentira. Porque no nos convertimos igual a Dios. Lo que hizo más bien fue que restarnos vida, más bien nos condenó a morir. Nos quitó la santidad que ahora andamos buscando fervientemente, ¿verdad? Entonces, aquí Dios le hace la pregunta. Le dice, ¿por qué estás tan enojado? Le pregunta el por qué, que él quería escuchar una razón válida, ¿verdad? Del por qué. Pero Dios le dice, ¿por qué te ves tan decaído? Le dice, esta parte me gusta, le dice, serás aceptado si haces lo correcto. Qué difícil hacer lo correcto. Aquí Dios le está diciendo, está bien todo lo que hiciste, está bien que te enojes, está bien que te equivoques, pero por favor, haz lo correcto, que tendrás otra oportunidad. Dios le está diciendo que siempre lo ama, pero que tiene que corregir lo malo que él hizo y que tiene que esforzarse más. En el proceso de educación vamos a ver que tenemos compañeros que aprenden a la primera, ¿verdad? Pero vemos otros que aprendemos de 2, 3, 4 veces después. Tenemos que garrotear, decíamos nosotros, ya, para poder aprender algo. Entonces, pero no significa que no éramos inteligentes, simplemente que éramos un poquito tarde para aprender. De eso se trataba. Entonces Dios lo que le estaba diciendo a Caín era eso: está bien, hijo, está bien, solo tienes que esforzarte un poquito más. Solo tienes que esforzarte más.
Pero no te dejes vencer por la ira, no te dejes vencer por el enojo, no te dejes vencer por el pecado, no te dejes vencer por el enemigo. Resiste, resiste, resiste. Eso lo estaba diciendo, ¿verdad? Resiste. Y lo advierte, al mismo tiempo Dios lo advierte. O sea, Dios le está dando todo, todo para que él triunfara. Y le dice, pero si te niegas, o sea, si cuando nos negamos a hacer lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, le dice. Ten cuidado. Ahora bien, hacer lo correcto a los seres humanos nos cuesta. Nos cuesta mucho. Y si usted revisa su vida, todas las equivocaciones que nosotros hemos hecho en nuestras vidas es porque no hemos hecho lo correcto. No hemos hecho lo correcto. A veces, bueno, hace poco yo contaba, siempre cuento cosas como esta a mi pastor, ¿verdad? Para que me ayude a analizarlas. Hace poco mi jefe se equivocó con un cheque, no tenía fondos y después el banco pues me lo rechazó y fue un conflicto y yo lo arreglé. Pero después viene él y se olvidó y resulta que el banco siempre me lo acreditó y él me volvió a dar otra vez el cheque. Y justamente me pusieron en esta situación donde estaba Caín. Yo pude haberme hecho los locos, la verdad que no se miraba tan mal, bien bonito, se miraba ahí en la cuenta, ¿verdad? Y podía haber resuelto un montón de cosas, pero dije yo, ¿qué hago? Y me encontré justamente en ese momento que yo quiero atrapar en el mensaje. En ese momento donde Dios me da ese espacio de decidirme lo que o hago lo correcto. Lo correcto que era devolverlo, ¿verdad? Porque no era mío, no era un dinero que yo me había ganado. Dije yo, pero ¿y entonces? Y entonces dije, bueno, si no hago lo correcto, de nada sirve que yo esté yendo a la iglesia. De nada sirve que me haya arrepentido. De nada sirve que yo diga que estoy cambiando si no lo estoy haciendo. Porque yo estoy obligado a hacer lo correcto. Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad? Vencí justamente esa tentación, porque no lo digo que yo lo pensé. Yo lo acepto porque soy débil, por esas razones estoy aquí, por esa razón me estoy tratando de instruir porque quiero vencer esa debilidad, ¿verdad? Entonces hice lo correcto, lo entregué y él se sorprendió y me dijo, me dijo, te felicito por ser honrado. Me dijo. Entonces mi premio fue eso, justamente esa frase, esa fue mi premio. De verdad que me sorprendés porque en otro hubiera sido, si hubiera hecho el loco, yo ni cuenta me hubiera dado. Me dijo, claro, él maneja de repente cantidades. Yo creo que cuando uno tiene en el banco $300,000, $400,000 y que se desaparezcan $1,000, yo creo que no se notan. Yo sabía, yo en mi saber humano, digo yo, el único que se va a dar cuenta va a ser el contador, le va a preguntar dónde están esos $1,000. Pero él no se va a dar cuenta, pero todo esto ya ha pasado no sé cuántos meses. Y entonces él me dice, te felicito, me dijo, porque yo el cheque ya firmaba y se lo regresé. No, le digo, no me tienes que pagar porque fíjate que el banco acreditó el dinero, tú no hiciste el trámite que tienes que hacer porque yo no lo puedo hacer, tiene que ser el que hace el cheque, ¿verdad? Yo desconozco ese tipo de cosas todavía, pero sí sé que esa es la información correcta. Entonces, pero digamos que digamos como que el enemigo me puso en esa situación. Vamos a ver a veces está necesitado de dinero y lo voy a poner ahí una trampita, a ver qué hace. Pues gracias a Dios y gracias a que de verdad pues he sentido una entrega verdadera, ¿verdad? Entonces hice lo correcto. Entonces esto lo pongo como ejemplo porque es hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. En este caso Caín, regresamos a la historia, el Señor le advierte a Caín que si hace lo correcto, él va a recibir la gracia de él, va a recibir el respaldo de él y va a recibir la aprobación de él. Porque todos los que estamos aquí, lo que queremos es aprobación por parte de Dios para que pueda bendecirnos y pueda acompañarnos siempre. Entonces le dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Y es cierto, en esos momentos de prueba, de debilidad, es cuando el enemigo viene y dice, este es el momento. Justamente esa es la puerta. Esa es la puerta para que él entre, pero somos nosotros los que vamos a permitirle, ¿sí o no? Él no tiene poder sobre nosotros, porque somos nosotros los que le permitimos. Entonces significa que nosotros lo podemos controlar. Pero me gusta esta parte que Dios viene y declara algo acerca del poder que nos ha heredado a nosotros los seres humanos. Le dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y esa parte me gusta porque en el pensamiento normal humano siempre dicen las personas que han sido alcohólicos.
primero dicen que ellos pueden controlar el vicio. ¿Han escuchado, verdad? O el que ha sido alcohólico dice, no, esto yo lo controlo, no se preocupen. Yo me tomo una, no es ninguna. Y yo esto yo lo controlo. Y más bien el vicio los está controlando a ellos, ¿verdad? Todavía no están aceptando. Pero cuando dicen, no, yo no me puedo salir de este vicio porque ya él me controla. Al final lo terminan aceptando que sí los controla, pero dicen que no pueden salirse. No, es que no es fácil, no es fácil dejar de fumar, no es fácil dejar de beber. Pero si Dios prácticamente dice que nosotros podemos ser amos y podemos controlar el mal, o sea, podemos sostenerlo y decirle, no, tú no entras en mi vida, porque no te pertenezco. Entonces, Dios prácticamente nos está confirmando de que sí tenemos el poder de decir no a todo lo malo, de rechazar lo malo y aceptar lo bueno y todas las cosas que a Él le agradan. Luego, en el transcurso de la historia, en el versículo número 8 dice, cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y aquí está consumado la decisión de Caín. Caín decidió ser envuelto por el mal, ser atrapado por el mal y ser dominado por el mal. Prácticamente él se entregó su alma a la maldad. Luego el Señor, y aquí sí de verdad hubo maldad, ¿verdad? Porque hubo planificación. Ya él planificó todo lo que él iba a hacer y obvió la advertencia de Dios acerca de las consecuencias, ¿verdad?, que él podía tener. Luego el Señor le pregunta a Caín, otra vez lo vuelve a confrontar preguntándole cosas que él ya sabía. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Entonces van a ver aquí de que cuando empezamos a escoger lo incorrecto, es como cuando empezamos a contar una mentira chiquitita. Es una mentira chiquitita, decimos nosotros. Pero resulta que para sostener esa mentira chiquitita, tenemos que crear mentiras más grandes y más grandes y más grandes para poder sostenerla y que no nos descubran en esa mentirita chiquita que hicimos. Entonces lo mismo pasó con Caín. Él dejó pasar algo. Aquí, y luego empezó a cometer otra clase de pecados. Empezó a mentir, empezó a confrontar a Dios. Porque Dios cuando le pregunta, cuando le hace toda esta clase de preguntas, le pregunta por su hermano, claro que él era responsable de su hermano, porque él era el hermano mayor. Él era responsable de él, ¿verdad? Pero Dios, cuando realiza estas preguntas a Caín, en realidad yo siento de que Dios esperaba una respuesta diferente de él. Y es lo que espera de nosotros cuando nosotros nos equivocamos. Y yo creo firmemente de que Dios lo que esperaba, y por eso le estaba dando tiempo a Caín y lo estaba advirtiendo, porque él en su profundo amor que le tenía, y como es un Dios de perdón, Dios lo que esperaba era que Caín cayera postrado ante los pies de Dios, así como nosotros debemos de hacerlo. Y quería escuchar de Caín decir, Dios, perdóname, he fallado, he sido débil, he caído, necesito de tu dirección, me arrepiento. Eso es lo que quiere saber. Que nos arrepentimos firmemente de lo que malo que hemos hecho y que hemos sido atrapados por el mal, pero que deseamos firmemente cambiar nuestra vida y que necesitamos tener la protección y dirección de nuestro Dios, de nuestro único Dios, y que sin Él no podríamos lograrlo. Y creo que eso es lo que justamente Dios esperaba de Caín. Y justamente es lo que Dios también espera de nosotros cuando nosotros nos equivocamos. Porque Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Pero Él quiere que nosotros lo confesemos y que aceptemos de que somos débiles y que necesitamos desde su guía, ¿verdad? Que necesitamos de su guía. Ahora vienen las consecuencias de lo malo que Caín hizo. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buena cosecha. Por mucho que trabajes, de ahora en adelante serás
un vagabundo sobre la tierra. Aquí Dios le está demostrando, bueno, con lo que Caín hizo prácticamente, si esto hubiera sido aquí en Estados Unidos, que él mató a su hermano, y de la forma como él lo hizo, ¿verdad? Aquí hubiera recibido pena de muerte. No hubiera tenido piedad, no hubiera tenido perdón de nada. Pero Dios, como es un Dios de amor, y él siendo su hijo, no lo destruyó inmediatamente. Y él podía haberlo destruido inmediatamente por lo que él hizo, y por no haber aceptado y por haber decidido elegir el pecado, elegir el mal, sino siempre dándole una oportunidad y demostrándole también amor infinito hacia él. Lo que hizo fue prácticamente castigarlo. Lo castigó. Y el castigo fue pues que nada en su vida le iba a salir bien. Podía cosechar y sus frutos iban a ser malos. La tierra no le iba a producir, iba a ser un vagabundo. Y va a ver usted que cuando elegimos el mal, justamente eso es lo que pasa. En nuestra vida no funciona nada. Nuestra vida es un desastre. No tenemos un horizonte, no tenemos dónde ir, no tenemos un objetivo, no tenemos esperanza. Pero a ver que en el camino de Dios, lo primero que tenemos es esperanza, tenemos certeza, tenemos protección, tenemos todo lo contrario, tenemos un objetivo, tenemos una meta, tenemos una visión, ¿verdad? Amén. Y Caín le dice: mi castigo es demasiado grande para ser soportado, para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Aquí también hay un segundo castigo, aparte de ser vagabundo y que nada le iba a funcionar en su vida, ¿verdad? También le dice, y esta es la parte que debemos de ser nosotros temerosos de Dios, es que él perdió la presencia de Dios. Entonces, cuando elegimos el mal, una de las consecuencias que vamos a tener es que prácticamente vamos a ser abandonados por la presencia de Dios. Pero lo que nosotros queremos como hijos de Dios es siempre permanecer con la presencia de Dios en nosotros, para gloria y honra de Él, ¿verdad? Entonces, el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Hasta ahí es lo que a mí me interesaba en cuanto al mensaje. Ahí el resto, pues usted va a ver que la descendencia de Caín fue también maldita, ¿verdad? Porque ellos inventaron un montón de cosas ahí, como por ejemplo la bigamia. Uno de sus hijos eligió 2 mujeres como esposas. También asesinó. Ellos crearon una ciudad, la primera ciudad creo del mundo, ¿verdad? Donde se llenó de perversidad, de desorden, de cosas que no agradaban a Dios. Ahora bien, cuando nosotros elegimos hacer lo correcto, Dios puede convertir todo lo malo de nosotros en cosas buenas. El odio lo puede convertir en amor. El miedo lo puede convertir en valor. La ira la puede convertir en tranquilidad. El juzgar lo puede convertir en afirmación. Quiero aclarar que juzgar es condenar a alguien de forma injusta, sin tener pruebas. Sin tener pruebas, ¿verdad? Pero una afirmación es algo que lo sustenta con pruebas. Entonces, a veces nosotros juzgamos a los demás por cómo se ven o cómo ha sido su vida pasada. Y lo juzgamos y lo etiquetamos a través de lo que ha sido. Entonces, eso es juzgar. Pero Dios puede cambiar eso, lo puede convertir en afirmación. La agresión la puede convertir en defensa. La vanidad la puede convertir en sencillez. La soberbia la puede convertir en humildad. Entonces aquí vamos a ver entonces la diferencia, ¿va? Entre el que eligió el bien y el que eligió el mal. El que es cristiano y el que no es cristiano. El que es hijo de Dios y quien no es hijo de Dios. El enojo lo puede convertir en calma. La arrogancia la puede convertir en modestia. La lujuria la puede convertir en castidad. La envidia, esta verdad que siempre corrompe todo, la envidia la puede convertir en admiración. Y esta me gusta porque la envidia es cuando de forma malintencionada uno desea lo de otro. Pero la admiración es
decir, pucha, yo quisiera hacer lo que Él hace para yo poder alcanzar la misma gracia que Dios le ha proporcionado. Y si uno se le acerca a esa persona y le dice, yo te admiro por lo que tú haces, entonces ya ves que no es envidia, porque me gustaría tener lo que tú tienes, no exactamente lo que tú tienes, va a decir, como se escucha en literal, sino la bendición que tú tienes. Entonces esa persona le va a decir, no, yo te voy a dar los secretos, acércate a Dios, busca a Dios primero y verás que tendrás la misma bendición que yo he alcanzado. La mentira, también, ¿verdad? Esta es la herramienta de Satanás, la puede convertir en verdad, y la verdad es Cristo. La ambición la puede convertir en desinterés, la codicia en desprendimiento. La codicia es querer tener más y más y más, pero al que Dios lo favorece, entre más tiene, más da, más se va desprendiendo, más se va desprendiendo y más se va desprendiendo, y lo hace porque es agradecido con Dios. La tristeza, Dios la puede convertir en alegría. La venganza, Dios la puede convertir en perdón. Aquí nacen varias preguntas que yo me hice. Y justamente ahí es donde ya traslado toda esta información que ya hemos visto al mundo, al momento actual de nosotros. ¿Qué hacemos con la tristeza? Aquí es donde yo quiero que ustedes la piensen y reflexionen y se lleven esto para reflexionar. ¿Qué hacemos con la tristeza? Todos, aunque seamos cristianos, tenemos momentos de tristeza. Pero ¿qué pasa con el cristiano cuando cae en esos momentos de tristezas? Los cristianos tenemos esperanza y tenemos certeza de que Dios va a estar ahí y que nos va a fortalecer y nos va a sacar y nos va a regalar alegría en nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el impío en la tristeza? Decide matarse, decide agredirse a sí mismo, decide y pensar de que no sirve para nada. Entonces hay una diferencia entre la tristeza del cristiano entregado a Dios y la tristeza del que no es hijo de Dios. ¿Qué hacemos con el resentimiento? Muchas personas nos hieren, muchas personas nos confrontan con la verdad, nos regañan, nos exhortan, y muchos se llenan de resentimiento, justamente esa debilidad, ¿verdad? Se resienten y toman malas decisiones. En el caso particular, pues aquí nos pueden exhortar fuertemente y confrontarnos con una verdad. Pero nosotros por orgullo no queremos aceptar de que nos han dicho la verdad en nuestra cara. Y entonces nos llenamos de resentimientos y tomamos la decisión de ya no asistir a la iglesia, de retirarnos de ese grupo porque no me gusta lo que me dijeron. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? Pero como cristianos, como verdaderos cristianos y como personas que ya hemos cambiado, el resentimiento no va a existir en nuestras vidas, sino que lo que va a haber va a ser ese momento de aceptación. Es cierto, yo me equivoqué. Y por lo tanto, de ahora en adelante voy a mejorar. Y me voy a alinear, no me voy a saldar, me voy a alinear con el propósito de Dios. Esta pregunta, ¿qué hacemos con la traición? Muchos hemos sido traicionados. Y esto es bien difícil, porque la traición trae un montón de tentaciones. Lo primero, cuando la esposa traiciona a su esposo, el primer pensamiento es destrucción, matar tanto a la mujer como al que se metió con ella. Satanás hace eso, eso es lo que quiere Satanás. También nos lleva al odio, al rencor, y nos puede hundir a una grave depresión de que podemos sentirnos nada y autodestruirnos a nosotros mismos. Entonces la traición es una de las herramientas que usa Satanás para podernos también desviar del camino de Dios. Y por lo tanto, ¿qué debemos de hacer nosotros con la traición? Pues como cristianos debemos de generar perdón. Debemos de generar perdón. Debemos de hundirnos en la oración, debemos de hundirnos y acercarnos más a Dios para que nos aparte de elegir nosotros mismos la maldad. ¿Qué hacemos con el desprecio? Muchas veces nos enojamos cuando nos desprecian. Nos molestamos y empezamos a tener odio y rencor también hacia las personas que nos han provocado esto. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues de hacerlo pasar por alto, hacerlo como que no escuchamos, hacerlo como que no pasó. Porque que nos desprecien una vez no significa de que no nos quieren. Sí nos aman, simplemente que en ese momento no fuimos aceptados. Por un acto no fuimos aceptados, pero nosotros como personas sí somos aceptados. Entonces a veces las cosas son bien simples, pero nosotros
nos confundimos y nos hundimos, ¿verdad? En medio de la misma malas cosas que pone Satanás en nosotros para que nos desviemos del camino de Dios. Ahora bien, ¿qué hacemos con la ira? Muchas veces nos enojamos, porque seamos cristianos no significa que no nos vayamos a enojar. ¿Qué hacemos con la ira? Con la ira debemos de hacer, como cristianos, tomarnos un tiempo, respirar profundo, alejarnos del lugar, alejarnos de la persona, tratar de reflexionar, tratar de acercarnos a Dios y también generar perdón, porque la ira también nos puede meter a muchos conflictos. Muchas personas llenas de ira han terminado en la cárcel, han terminado muertos, han terminado con una vida destruida, y no solamente la vida de ellos, sino que la arrastran también a toda su familia, ¿verdad? A toda su generación. Entonces debemos de ser pacientes. En medio de la ira debemos de ser pacientes, reflexionar y pensar y en ser temerosos de Dios. El ser temerosos de Dios prácticamente es un freno que nos dice: no hagas esto, porque si no perderás la presencia de Dios en tu vida. Ahora bien, pero no todo es malo. ¿Qué hacemos con el triunfo? Ahora ya cambió la cosa, ¿verdad? Con el triunfo lo que debemos de hacer, y eso es lo que hace un hijo de Dios, y yo lo he observado, un verdadero hijo de Dios en medio del triunfo lo que hace es dar la gloria y honra a nuestro Dios. Porque todo viene de Él. Ahora bien, ¿qué hacemos con el amor? Con el amor lo que tenemos que hacer es cuidarlo, aumentarlo y protegerlo. ¿Qué hacemos con un milagro? Hace tiempo un hermano me dijo: ¿pero qué hago después de mi milagro? Hacer lo que hizo el leproso. 10 leprosos, ¿verdad? Uno de ellos, ¿qué es lo que hizo? Ser agradecido. Y no solo quedarnos con el agradecimiento y seguir a Jesucristo, sino formarnos una nueva meta para conseguir y ir aumentando nuestro milagro, el nivel de nuestro milagro, para seguir siendo agradecidos infinitamente, ¿verdad? Entonces, no nos quedemos con el milagro, quedémonos y sigamos con el agradecimiento y busquemos otros milagros mayores todavía. Bien, pero ya describimos así cómo es o cuál es el punto de inflexión donde nosotros nos convertimos en buenos o en malos. En la Biblia también no solamente se dan ejemplos acerca de cómo caer en la maldad, también se dan ejemplos de qué hacer, o ejemplos de personajes, ya para terminar, ¿verdad? Que han hecho ciertos personajes de la Biblia o ciertos elegidos o ungidos de Dios cuando caen justamente en este punto después de ser agredidos. Y uno de los ejemplos que me llama mucho la atención, que aquí también se ha predicado acerca de eso, es José, el hijo de Jacob. Es todo lo contrario de Caín. Él era uno de los 12 hermanos, él tenía 11 hermanos, más él eran 12, ¿verdad? Era un hermano menor. Él recibió el favor de su padre Jacob, le regaló una vestidura, ¿verdad?, diferente de colores. Esto provocó, esta inclinación de Jacob hacia su hijo José, provocó envidia, odio, rencor, resentimiento acerca de su hermano. Pero él tenía gracia de parte de Dios, y Dios le había regalado un don, que era la interpretación de los sueños, ¿verdad? Bueno, a él le pasaron, para resumir, ¿verdad?, le pasaron un montón de cosas trágicas. Sus hermanos prácticamente lo torturaron, sus hermanos prácticamente lo secuestraron, sus hermanos lo vendieron. Luego estuvo como esclavo, ¿verdad?, y sirviente de Potifar. La esposa de Potifar vino y también lo calumnió, mintió acerca de él, ¿verdad? Luego fue castigado, fue encarcelado, pero el hombre siempre permaneció firme. Él no eligió el mal, él eligió el bien. Y como él recibía el favor de Dios, al final, estando incluso en la cárcel, él interpreta sueños, ¿verdad?, de uno de los carceleros, y justamente esa acción buena llega hacia el faraón, y el faraón pues lo lleva a ser uno de los líderes mayores y poderosos de Egipto, ¿verdad? Luego se le presenta en la historia que cae una hambruna que él ya había interpretado en unos años anteriores, ¿verdad? Él, siendo como ya un líder bastante poderoso, se le presenta ante sus pies, ahí donde dice que Dios pondrá a sus enemigos a los pies, ¿verdad? Y justamente caen los hermanos buscando alimentos, ¿verdad? Buscando alimentos para poder solucionar el problema que tenían en su comunidad y en su familia. Y resulta que son sus 11 hermanos que lo habían vendido, torturado y le habían hecho cualquier clase de cosas. Que si eso nos hacen a nosotros, la primera acción, yo siendo poderoso, y todos mis hermanos me hicieron eso y me vendieron y me ultrajaron y me quisieron hasta matar, lo primerito que me dice es: bueno, ahora voy a usar todo mi poder en contra de ellos. Aquí entra la venganza. Pero me llama la atención de que José no hizo eso. José eligió
la gracia de Dios, porque esa era la protección y la bendición de Él. ¿Y qué fue lo que hizo Él? Hizo todo lo contrario de Caín. Hizo todo lo contrario de Caín. Lo que hizo fue ayudar a sus hermanos, traerlos bajo su protección, solucionar el problema de alimentación en la comunidad donde ellos vivían, y justamente eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando se nos ataca, cuando se nos daña, cuando se nos ultraja, cuando cualquier persona o el enemigo quiere hacer algo malo. Debemos de elegir siempre hacer el bien para tener y nunca perder la gracia de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Dios. Bien, pues en esta noche pues eso era todo lo que yo tenía para compartir con ustedes. Espero pues que haya sido de bendición y que haya sido de formación, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. Gracias. Aleluya. Denle fuerte el aplauso.